Alsina, ¿qué hora tienes? Las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos el 10 de junio del año 2025. Vamos de hito en hito. Nunca un exministro y exsecretario de organización del PSOE había estado en puertas de ser procesado por corrupción. Lo más parecido fue José Blanco, hoy lobista en el caso Campeón, y el Supremo lo archivó por falta de sustancia, o sea, no llegó tan lejos como ha llegado el caso Ábalos. Nunca el hermano de un presidente había sido procesado por tráfico de influencias. Lo más cercano fue Juan Guerra, que era hermano de vicepresidente y terminó absuelto de corrupción en 7 juicios. O sea, no pierda la esperanza David Sánchez el músico, de que a él le acabe sucediendo lo mismo que a Juan Guerra. Nunca la esposa de un presidente había estado imputada o investigada por sus relaciones con empresas privadas, tráfico de influencias, apropiación indebida. Algún día terminará su investigación, digo yo, el juez Peinado, o no, nunca sabe. Y nunca un fiscal general del Estado había sido procesado por el Tribunal Supremo como presunto autor de un delito. Y esto último es lo que desde ayer tiene ya la seguridad del afectado y quienes le jalean y también quienes quieren verle morder el polvo, que de todo hay, pues que jalean al fiscal general y le dicen: tú resiste, no estás solo, no te escondas, como le decía ayer la ministra Ana Redondo. Y quienes le quieren ver morder el polvo desde que fue nombrado para el cargo de fiscal general, todos ellos ya, incluido el afectado, saben que esto es lo que va a suceder, que va a haber un procesamiento y que acabará habiendo un juicio. Ayer preguntábamos a esta hora si sería esta semana cuando García Ortiz fuera procesado, y casi, porque está, como dice hoy la expresión que más se repite en las crónicas, al borde del banquillo, porque el auto todavía puede ser recurrido. Para el gobierno de la realidad alternativa, pues todo es fruto de una conjura de jueces prevaricadores con chavajo en el PP para asediar a Sánchez. Para el PP, que está abonado a presumir la culpabilidad de cualquiera que huela a Pedro Sánchez, estamos ante la prueba del 9 de hasta qué punto el sanchismo es una mafia y Sánchez su sumo sacerdote. Perdón, su capo. Es una forma de llamar criminal al presidente, aunque no haya una sentencia condenatoria al presidente Sánchez, sino causa judicial alguna en la que esté acusado de algo. El capo, dice Feo. Lo más parecido a una acusación directa al presidente Sánchez es lo que escribió en su auto la jueza Viezma, del caso del hermano en Badajoz, cuando escribió que el puesto fue creado a petición seguramente de persona o personas de su entorno. En la parte más débil de la exposición de la jueza, pues claro, decir seguramente pues equivale a decir que no ha encontrado prueba fehaciente de ello, es decir, que está conjeturando. Y le ocurre lo mismo al auto del juez Hurtado de ayer en su parte más floja, que es esta en la que atribuye a Presidencia del Gobierno haber dado instrucciones al fiscal general del Estado para desmentir que hubiera sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo al abogado de González Amador. Escribe el juez: a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno, y así inicia el relato de hechos, o de supuestos hechos, a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno. Lo que pasa es que luego no alcanza a concretar quién de Presidencia se supone que habló con García Ortiz para trasladarle en qué términos esas instrucciones, ¿no? Claro, si el fiscal general no hubiera borrado sus comunicaciones de ese día, pues habría podido concretarse si lo hubo, si no lo hubo y de parte de quién. Pero a falta de ese material que el fiscal general borró, esta conclusión del juez queda un poco en el aire. Bien, es verdad que es la menos relevante desde el punto de vista penal, seguramente la más llamativa desde el punto de vista político, ¿no? Si Presidencia del Gobierno fue quien inició toda aquella operación para hacer un comunicado y filtrar un correo confidencial. Digo, es verdad que el Gobierno es quien más ha contribuido a hacer creíble la tesis de que participó directamente en los hechos, al haber salido el Gobierno desde el primer minuto en tromba a defender al fiscal general como si la filtración interesada concerniera al Ejecutivo, y más en concreto al núcleo duro del presidente. Esto que ahora, según el Confidencial, sus propios integrantes han bautizado como el búnker de la Moncloa. Bueno, ¿qué hechos considera el juez de instrucción suficientemente, no diré probados, pero sobre qué hechos considera que hay suficientes indicios como para juzgar al fiscal general al cabo de esta investigación que ha realizado el juez de instrucción? Este es el criterio del juez de instrucción. Luego ya el tribunal que juzga a García Ortiz verá lo que dice.
¿Que le puede absolver? Pues por supuesto que le puede absolver. Hechos, dice el juez en su auto de ayer, que el fiscal general, en frenético intercambio de WhatsApps con algunos de sus subordinados la noche del 12 de marzo, requirió que se le enviaran a su Gmail particular los correos que el abogado de González Amador había cruzado con el fiscal Julián Salto. Y que una vez los correos en su poder, el fiscal general se lo facilitó a la cadena SER, para que le diera publicidad, aun siendo consciente de que ello suponía vulnerar la confidencialidad a la que estaba obligado. Es decir, el señalamiento de García Ortiz como autor material de la filtración es inequívoco en el auto. Y sigue el juez, dice, desde la Fiscalía General, aquí no dice que fuera personalmente García Ortiz, sino alguien de la Fiscalía General, se envió copia del correo confidencial del abogado a la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Sánchez, o sea, la señora Sánchez Acera, quien hizo uso de él pasándoselo a Juan Lobato para que lo utilizara y lo aireara en el Parlamento madrileño. Dice el juez, la difusión pública de una comunicación reservada entre abogado y fiscal vulnera el protocolo que tiene firmado la Fiscalía con el Consejo General de la Abogacía y perjudica el derecho de defensa del afectado. Recuerde que el Consejo General de la Abogacía está personado también en la causa, fue quien primero puso el grito en el cielo por la difusión de un correo como este. Bueno, el juez responde a todos los peros que le han ido poniendo la abogacía y la fiscalía, que han actuado en este caso y siguen haciéndolo en perfecta sincronía, y el juez pues da sus razones para no cambiar de criterio, pese a que haya habido periodistas, testigos, que han declarado que ellos tuvieron el correo de Marras antes que García Ortiz. Lo que viene a decir el juez es que el hecho de que hubiera periodistas que conocieran el contenido de ese correo antes de que lo tuviera García Ortiz no cambia el hecho delictivo en cuestión. O sea que aunque hubiera periodistas que ya sabían lo que decía el correo, si García Ortiz, él, ha ordenado o ha filtrado personalmente un correo al que él estaba obligado a mantener en la reserva o reservado, pues él ha cometido un delito. Pero si ya lo sabían algunos periodistas ya, pero que no puede difundir un correo particular de un abogado a un fiscal, se sepa o no se sepa. En cualquier otra investigación judicial, la fiscal encargada del caso, existiendo un informe de la Policía Judicial que señala al investigado, y sabiendo que el investigado ha borrado todas sus comunicaciones de WhatsApp y de mail, la fiscal habría tenido el mismo criterio que tiene el juez, probablemente. O sea que hay razones para ir a juicio. El hecho diferencial de este caso no es ni el informe de la Policía Judicial, ni las declaraciones de los testigos, o a favor o en contra, ni el borrado de posibles pruebas. El hecho diferencial es el cargo que desempeña el imputado. Ya está. Solo eso y nada menos que eso. El hecho diferencial es que es el fiscal general del Estado el que está procesado. Eso explica que el fiscal actúe como lo que es, que la fiscal que lleva el caso actúe como lo que es, una subordinada del imputado, persona de su máxima confianza, y eso explica que el gobierno aliente la idea de que no se busca hacer justicia, sino hacer caer al fiscal general. Que esta es la tesis que maneja el gobierno. La tesis completa dice: los que buscaban la dimisión del fiscal general pensaron que bastaría con la imputación para que éste abandonara el cargo. Como no renunció al ser imputado, pues ha habido que procesarle a ver si así. Desde el primer día dijimos aquí que lo que opine el gobierno sobre esta instrucción judicial a efectos penales es perfectamente irrelevante. El gobierno, el PP, los tertulianos, pueden decir misa. Incluso, o sobre todo, cuando las opiniones del gobierno sobre un caso judicial pueden interpretarse o deben interpretarse como un intento de influir en las decisiones del juez, pueden llegar a ser contraproducentes las opiniones. Porque puede parecer que el gobierno está intentando presionar al juez y dirigir sus decisiones, opinando en los medios de comunicación. Digo, depende del juez que te toque, pero acostumbra a ser contraproducente que el gobierno intente dirigir una instrucción judicial, porque puede llevar al juez a verse reafirmado en su sospecha de que el gobierno tuvo algo que ver. El relato gubernamental trucado, según el cual los ciudadanos tenemos que elegir con quién vamos, si con un defraudador fiscal o con el fiscal que persigue el fraude, hombre, este relato trucado hace tiempo que se gastó de tanto usarlo. Ni el defraudador ha sido todavía condenado, ni al fiscal se le va a juzgar por perseguir ningún delito, se le va a juzgar presuntamente por cometer un delito. Recuérdese además que no era García Ortiz quien perseguía el fraude de González Amador. Eso le correspondía a Julián Salto, es el fiscal que estaba en el fútbol.
Y de hecho fue a Julián Salto a quien denunció a Amador por la filtración, porque García Ortiz tardó bastante en asumir que la nota de prensa la había ideado, ordenado y supervisado personalmente él. Y el argumento gubernamental de que García Ortiz es inocente y por tanto sería injusto que pagara con su renuncia por algo que no ha hecho, pues supone que el gobierno se apropia de una potestad que no tiene, que es la de emitir sentencias absolutorias. Y pretende hurtársela a quien sí la tiene, que es el Tribunal Supremo. Y supone que en adelante el gobierno decide, ¿no? Ya no necesita juicios. Decide quién debe dimitir de su puesto para preservar la reputación de la institución a la que pertenece. Por ejemplo, a José Luis Ábalos le exigieron el acta de diputado cuando ni siquiera estaba imputado. Y a la vez decide quién debe permanecer en el puesto que desempeña pese a dañar gravemente la reputación de esa, por ejemplo, el fiscal general del Estado, del que hace tiempo que Sánchez se apropió como si fuera el ministro número 23 o como si fuera un apéndice de la presidencia del gobierno. Que igual es por esto por lo que no puede dimitir el fiscal general. No es tanto porque él no quiera, es porque no le dejan. Y no le dejan porque para nuestro competitivo presidente Sánchez lo único que no se contempla nunca es la derrota. No hay nada que lleve peor que una derrota. Y para él este es un pulso político del que no piensa salir derrotado. Por lo menos de momento. No entregamos la cabeza porque eso sería perder el pulso. Ayer reincidió el gobierno en manifestar su confianza en el fiscal general como si fuera suyo y como si de su confianza dependiera que siga o que no siga. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar y cuenta con la confianza del gobierno para continuar ejerciendo con sus funciones como fiscal general del Estado. Si es sostenible seguir siendo fiscal general del Estado estando procesado. Perfectamente sostenible en un Estado de Derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy, que no es firme, que cabe al menos reforma y apelación. Cabe efectivamente y ya veremos si es al final firme o no firme. Todo parece que pronóstico que sí que lo será. Que sí que lo será. La subordinada de García Ortiz, que también está procesada o va a ser procesada, la fiscal provincial de Madrid, señora Rodríguez, será suspendida de sus funciones por el propio fiscal general porque así lo establece la norma. La fiscal procesada no puede seguir ejerciendo. Él, sin embargo, como está en comisión de servicios, dice, ¿en comisión de qué servicios exactamente? ¿Y a quién? Como está en comisión de servicios, pues alegará que no le afecta esa norma y que por tanto puede continuar. Bueno. O sea, ella suspendida y él sin suspender. Bueno, el hecho, independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre la investigación que ha hecho el juez Hurtado, el hecho es que un fiscal general del Estado en breve estará procesado por perjudicar el derecho de defensa de un ciudadano. El procesado compaginará su condición de presunto autor de un delito con la de máximo responsable del Ministerio Fiscal en España y jefe de todos los fiscales. Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? La anomalía es notable. En efecto, es un hito de nuestra vida pública tener a un fiscal general del Estado procesado. Un hito francamente negativo. Carlos Alsina en Onda Cero.